continuación vamos a ver cómo podemos aplicar estas técnicas de cancelación de offset para, en este caso, cancelar el ruido de reset en un array de píxeles. Este sería el esquema general. Esta celda de aquí representa el píxel en el que tenemos el fotodiodo de tipo PINET y los 4 transistores. Luego tenemos una circuitería de columna que nos va a permitir realizar el CDS. Y finalmente unos amplificadores de salida que nos permitirán sacar la información fuera del chip. Vamos a concentrarnos primero en el comportamiento del píxel. Este es un APS de 4 transistores. Tenemos la puerta de transmisión controlada por la señal TX, el transistor de reset controlado por la señal RST y luego un transistor que, junto con una fuente de corriente por columna, hace de seguidor de tensión, y el transistor de selección que conecta toda la fila, cada uno de los píxeles, a su bus de columna. Vamos a ver ahora el funcionamiento de este píxel de 4 transistores. Si nos fijamos, estas señales tienen un subíndice I, que quiere decir que todos los píxeles en la misma fila comparten estas señales, mientras que habrá otras señales con un subíndice J, que quiere decir que todos los píxeles en la misma columna del array comparten esa señal o ese nudo. Para operar un array de píxeles de este tipo, se irán seleccionando las diferentes filas de manera sucesiva, con un cierto retraso entre ellas. Esto es lo que se llama un rolling shutter. Estas señales TX, pues también guardarán un retraso entre ellas, teniendo en cuenta que la distancia entre 2 TX pues tiene que mantenerse igual para que el tiempo de integración para cada uno de las filas sea el mismo. Pues bien, si volvemos al píxel, tenemos que entre el periodo que hay entre 2 pulsos de la señal TX será el tiempo de integración. O sea que justo cuando cae esta señal, el fotodiodo comienza a descargar este nudo. Pasado un tiempo, la señal reset tendrá un pulso, con lo cual lo que estamos haciendo es fijar la tensión de reset en la entrada del seguidor de tensión, de manera que VReset estará disponible para su lectura. Justo después de eso viene el siguiente pulso de TX, que lo que hace es que toda la carga que se había acumulado en este nudo se transfiere a este otro nudo, al nudo que se le llama FD, de Floating Diffusion. Este nudo es la entrada, como hemos dicho, del seguidor de tensión, de modo que estaremos poniendo VSIG a la salida del seguidor de tensión. Conviene tener en cuenta que VSIG es una señal que representa la carga Q sub pH que se ha acumulado por el fotodiodo más la carga que ya existía por el reset, que a su vez contiene una componente asociada al ruido
de reset precisamente, y que luego nos vamos a encargar de cancelar. Pasamos ahora a ver el funcionamiento del bus de columna. Como hemos dicho, en este nudo de aquí tendremos la señal VReset al principio y más adelante la señal VSIG. No conviene olvidar que VSIG contiene información relativa a la carga fotogenerada más la carga que existía en el reset, que a su vez incluye una componente correspondiente al ruido temporal de reset. La señal CRST se utiliza para hacer autocero del amplificador de columna, y a continuación esta señal, este amplificador va a muestrear VRST mediante la señal S1, lo almacenará en C1, y luego VSIG mediante la señal S2 lo almacenará en C2. Llega el momento, la selección de los buffers de columna pues hará que se lean VRST y VSIG, cuya diferencia representa la señal capturada, a la cual se ha sustraído la señal de offset que incluye el ruido temporal de offset asociado con esa muestra. Por eso se habla de correlated double sampling. Si repasamos de nuevo el esquema temporal, como hemos dicho, entre los pulsos de la señal TX tenemos el periodo de integración, o sea que es el periodo durante el cual este fotodiodo está descargando este nudo. Luego, cuando se selecciona la fila, lo primero que se hace es un reset para que la tensión correspondiente al reset pueda quedar almacenada en el condensador C1, al que habilitamos a través de la señal S1, y a continuación se produce la transferencia de carga hacia el nudo de salida del píxel, o sea, hacia el seguidor de tensión del píxel, y mediante la llave S2 se abre el paso para que esa señal VSIG se almacene en el condensador C2. De modo que tras esa doble lectura pues tenemos VRST almacenada en C1, VSIG almacenada en C2, y la lectura diferencial de estas señales nos permite tener una VSIG sin la señal de reset y sin tener el ruido temporal de la señal de reset.